esas cosas sirven para romper los esquemas y salir de la zona de confort y cambiar todo. Y encima, además, viene una inundación y entonces te hace que te lo replantees absolutamente, ¿no? Entonces, bien, estamos ya en otra etapa, en otra dimensión, y realmente aquí, ahora mismo, pues casi todos sois nuevos con respecto a las exposiciones anteriores, excepto 3 o 4 que son fijos, desde el principio. Bien, entonces, esta primera parte sería explicar un poco esta exposición que estáis viendo ya o que habéis visto más o menos, de en qué consiste para que lo entendáis un poco mejor, porque los cuadros, además de tener color, que es lo que vamos a ver evidentemente al principio, pues también tienen pues, más cosas, ¿no? Tienen muchas más cosas en cuanto a qué recorrido ha tenido algún cuadro o cómo se ha pintado ese cuadro, por ejemplo. O sea, son cosas que influyen en cada una de las obras. Siempre, últimamente, en los últimos años, he puesto en una de las paredes obras, digamos, anteriores. O sea, obras que son importantes por alguna razón. En concreto, en este caso, en esta exposición, tenemos estos dos cuadros que tenemos aquí. Esos dos cuadros son muy especiales porque este primero de la derecha es uno de los que queda solamente de las 4 terrazas que se reprodujeron en Alemania en no sé qué año. Entonces, de las 4 figuras, o sea, 4 cuadros sobre terrazas, esta es una terraza de Sevilla, exactamente, del barrio de Santa Cruz, pues esta es la única que me quedé yo, decidí quedármela como referencia de esa experiencia, ¿no? Están reproducidas en pósters, las 4, exactamente las tenemos ahí luego en un carpintero si las queréis ver. La reproducción evidentemente pues no es lo mismo que el original. Este original normalmente está colgado en casa, está arriba colgado, y hoy pues lo he bajado aquí para que lo veáis. Y luego tenemos aquí otra joya de la corona, que es la primera vez que se expone públicamente, no se ha expuesto en ninguna otra situación, es una cosa especial. Y es un café que pinté en Piera, o sea, el año 89, para los que habéis leído el libro y tal, en el 89, ahí en Piera, pues tuve un chalet, estuve 2 meses pintando, y uno de esos cuadros de esa serie de Piera es este café, que creo que es el único café que pinté en toda esa época, o de los pocos. Entonces, la experiencia fue muy, muy interesante, porque yo no tenía realmente ninguna vivencia anterior con respecto a pintar dentro de un café, y entonces allí pues el hombre del café le tuve que pedir permiso naturalmente, y entonces me dijo que sí, por supuesto y tal. Estaba encantado de que yo pintara aquello. Y los señores que estaban sentados también, porque jugaban con ellos a ver si se parecían. No, me parece todo esto, me parece todo esto. Y fue una experiencia muy divertida, era ya por la tarde. Y al final nuestros cuerpos se sentían a 100. Así pasamos varias semanas hasta que empecé a plantearme volver a pintar. Al fin y al cabo, era lo que verdaderamente me interesaba. Estuve analizando lo realizado hasta ese momento, los cuadros pintados durante la carrera, los paisajes de viveros y botánico eran lo más acabado. Pensé en llevar trastos de pintura para hacer apuntes del natural. Laura, por su parte, leía mucho, devoraba los libros y tenía bastantes. Encontré tablillas y contrachapado y de tables entre los restos del estudio de Valencia. Preparé un equipaje de pintura a la prima. Laura, mientras, traía sus libros y leyó. Bueno, más o menos esto. Pues eso es más o menos el tema. Bueno, yo digo que voy a hacer 2 más, o sea, a partir del 2001 hasta el final, y sobre todo el primero, que es el que menos me acuerdo, que es el de 0 años hasta el 1973, a 72, por ahí. O sea, yo nací en Sevilla y a los 8 años vine a Valencia. Me trajeron a Valencia mis padres, porque mi padre lo trasladaron aquí a trabajar. Entonces, pues bueno, tendré que contar todas esas cosas que no tienen tampoco una gran relación con la pintura. O sea, ese primer libro no sé aún cómo va a ser, porque en este y en el otro me guío mucho por todo lo que he hecho con la pintura, que me da siempre fechas y me da momentos, pero claro, hay que
pues entrelazarlo con esas, por ejemplo, con ese texto que he leído, o sea, lo que haces con tu pareja, o lo que haces con la familia, o lo que haces con los amigos, o sea, es decir, entonces, bueno, un poco es eso. De momento no está mal, o sea, de momento ya he vendido algunas cosas y tal, o sea, es decir, estoy contento, o sea, de lo que es ser un pintor que escribe, pues no está mal, no está mal. ¿Qué? De nada. ¿Han puesto alguna lámina de tus...? No, en este libro no hay fotos, solamente la portada. Pero también estoy preparando un libro bastante costoso, en el sentido de que es grande, con muchas fotos de color, que va a ser, he dividido todas las exposiciones individuales en ese libro, entonces lo he dividido en dos porque son muchas fotos, ya digo, y pesa mucho y tal, entonces serán dos libros, uno de las exposiciones, no sé si hasta el 2000, me parece que es, y luego otro de en adelante, o sea, en dos partes, solamente exposiciones individuales, que he hecho unas 40, 41 por ahí. Contando estas o sin contar estas a veces. O sea, las exposiciones realmente más importantes, donde haya cuadros realmente significativos, ya está el primero bastante avanzado y falta acabar. Vamos a estar en español y en inglés, o sea, entonces va a ser una edición bastante interesante, yo creo. Porque poner fotos aquí, pues era una posibilidad, pero tened en cuenta que esto está hecho en Amazon, ¿vale? Está en Amazon. ¿Qué quiere decir eso? Pues que no tenía yo mucha idea de cómo se hacía todo esto de Amazon, lo he tenido que aprender a base de pues, tutoriales de YouTube y cosas de estas. Pues el tema de las fotos todavía, las fotos sin dentro del texto y cosas de estas, no tenía mucha idea cómo se hacía. Pero poco a poco lo iré viendo y a lo mejor quizás el libro dentro de un año, el año que viene por estas fechas haremos la siguiente y entonces os traeré el tercer libro, o sea el libro número 3 y a lo mejor eso ya tiene fotos dentro. Bien. El título del libro. La tormenta sin brújula. Bien, pues vamos a ver. El primero que hice es, encontré una frase dentro del texto, dentro de esto que me gustó mucho, que era el lado oscuro y la zona... A ver, la zona oscura... A ver, ¿cómo era? No, a ver... Lado salvaje. El lado salvaje y la zona oscura de la luna, ¿vale? Que está una traducción del inglés, de canciones tanto de Pink Floyd y de Lou Reed, ¿no? ¿Vale? En el texto me salió natural escribir esa frase en español, o sea, el lado salvaje y oscuro de la luna, o sea, una cosa normal del mundo. Exacto. Y entonces me quedó, digo, ostras, me encanta, o sea, esto a mí me parecían fantásticos. Pero luego parece ser que el mercado, digamos, pues no lo ha recibido con tanto interés como este otro título, digamos que es más comercial. Es más comercial en el sentido de no tener tanta violencia, ¿no? Porque eso del lado salvaje y tal, o sea, es un poco para ciertas personas es un poco violento. Entonces, este es más suave, pero dándole un poquito de intríngulis, porque, claro, si pones ahí, el artista fenomenal que corre y vuela por el mundo, ¿no? Pues no, o sea, tienes que darle un poco de intríngulis, y entonces mi asesora literaria, que es Amparo, pues buscamos diferentes títulos, y este es un poco poético, es un título poco poético, jugando pues eso con la tormenta sin brújula, o sea, es decir, la poesía es jugar con las palabras, pero de una manera original, o sea, que no sean cosas muy obvias. Por ejemplo, si pongo tormenta azul, pues es más lógico, ¿no? Una tormenta azul, o si pongo una tormenta marrón, pero buscar una palabra que pueda tener que ver, sin embargo, maree un poco al personaje, como a ti, ¿no? O sea, eso de la tormenta sin brújula, o sea, evidentemente lo que quiere decir es la historia de un personaje que atraviesa una tormenta y va sin brújula, o sea, sin orientación. Es un poco lo que quiere decir. Pero que tampoco es exactamente fiel al texto ese título, ¿eh? O sea, se ha buscado mucho porque sonara bien a nivel poético y comercial. La tormenta será Sí, o sea, es un poco jugando con eso, pero porque tiene que ser tormenta. O sea, puede ser no tormenta. Entonces se ha buscado el que sea tormenta porque es algo como más poético. O sea,
¿entiendes? O sea, se podía haber puesto el amanecer... El camino sin el brújula. Exacto, el camino, tal. O sea, entonces queda más plano, ¿no? Queda más plano, ¿sabes? Eso es. Entonces, bueno, yo creo que este título atrae mucho más, o sea, es mucho más incógnito, mucho más atractivo en ese sentido. Porque, de hecho, el cuadro que pongo ahí, que era lo que pintaba en esta época, es el paisaje del botánico, que, bueno, que lo pinté en Barcelona y los puse en Barcelona en una primera exposición que se hizo allí, y fue, bueno, un cuadro magnífico, o sea, es un cuadro que al natural ya está vendido hace mucho tiempo, pero tenía unos colores y algo increíble, o sea que, bueno, ninguno de esos que hay aquí le puede hacer sombra a ese cuadro, o sea, una época que se pintaba de una manera especial y entonces esos cuadros fueron de esa época, y ya está. Corten. Y entonces, a partir justo de ese éxito de esos cuadros, en concreto de esa exposición en César, en Barcelona, es como ya llegó hasta aquí, o sea, prácticamente el camino ha sido recto, o sea, un camino recto a través de lo que descubrí ese año. Porque, de alguna manera, todos los cuadros que hay aquí vienen de ahí, o sea, tienen que ver con eso. Es decir, he dejado la abstracción, he dejado otras investigaciones más extrañas, es una figuración con color, que es de lo que se trata ahí, figuración con color, que es lo que se mantiene en todo esto. Aquí no hago concesiones a otras cosas muy diferentes. O sea, mi obra, para los críticos, dicen que es expresionista, fovista y a veces algo de impresionista. Menos impresionista, pero más fovista y expresionista. Sobre todo Me sitúo bastante ahí en el expresionismo, o sea, la expresión de alguna manera rápida y del momento, como por ejemplo puede ser ese café, ¿no? que está pintado en muy poco tiempo, son por 2 horas. Entonces yo creo que ahí, en ese, igual que este de aquí de la pastelería, o sea, ahí también fueron muy pocas horas, 3 horas o así, 4, y ahí era espectacular, porque entraba y salía gente todo el rato, o sea, era una mañana de domingo creo que era, y una pastelería preciosa, con cantidad de pasteles, y bueno, había un ambiente fantástico ahí en Valdusón. Y de hecho, el famoso, el dueño, que fue el que me dejó pintar, pues estaba encantado con el cuadro de Raúl, me decía, no, te van a dar el premio. Y entonces estuve ahí todo el rato con que me iban a dar el premio. Al final nada de nada, o sea, los premios van de otra cosa totalmente distinta. Van de una obra mucho más comercial, más que represente el pueblo, o sea, las torres, o sea, las iglesias o los edificios del pueblo, y esto en principio a nadie del pueblo le dice nada, ¿no? Porque es una pastelería ahí un poco incógnita y anónima y sobre todo tratada así. Sin embargo, para mí es una obra, como veis que está aquí, o sea, como puede ser esa, o sea, son obras muy universales, o sea, que no tienen nada que ver con un determinado momento ni lugar, o sea, no pretenden eso. O sea, pretenden universalidad en el sentido de colores y de formas, que eso, igual que lo estáis viendo vosotros, lo verá mucha gente. De hecho, yo digo que ese cuadro está en singular en una web de Francia, y yo lo he visto muchísima gente, o sea, ese cuadro. Tiene muchas visualizaciones porque lo he visto en internet, y la verdad es que sí, que en Alemania concretamente pues les gusta mucho mi pintura porque se identifica mucho con el expresionismo, de una manera bastante significativa. Tanto en el Parlamento como en otras experiencias, Alemania es uno de los países más fieles en ese sentido. Sin embargo, en España, también he hecho análisis en otros sentidos, es un país de realismo. O sea, en España lo que más gusta en general es el realismo. ¿Sabes lo que es, no? El realismo. Es cuando la obra está muy definida, muy entendida. El Sorolla. Eso es... El Sorolla. No, Sorolla no. No, porque Sorolla tiene algo de impresionismo. Es más impresionista, Sorolla es más impresionista. Saura. Antonio López. Antonio López, sí. Antonio López es muy figurativo, muy realista. Antonio López y otros muchísimos que hay que son figurativos, pero que no son tan importantes. Pero en general, en España, no sé por qué razón, eso va con países. O sea, en Alemania, por ejemplo, gusta mucho el expresionismo en general, a todo el país. O sea, es una cosa cultural. Lo he estado analizando y es muy interesante. O sea, todo... Aquí también triunfa Miquel Barceló, por ejemplo. Pero no tanto. O sea, a nivel popular, te digo, o sea, a nivel de mucha gente que le guste. Entonces, yo creo que en España, yo lo sabéis que he hecho en ferias, que he visto a gente entrando en stands donde había alguien muy figurativo y muy realista.
está todo el mundo ahí, bueno. Claro. O sea, el realismo en España es lo que toca. No sé por qué. Y en otros países no. Y en Francia en concreto es el impresionismo. O sea, de hecho son los creadores. En Francia son impresionistas. Y en Italia, a ver, ¿Italia cómo era? En Italia creo que es un poquito más indefinido, ¿eh? O sea, no tengo claro exactamente ahora mismo porque de hecho no he expuesto en Italia nunca. No he expuesto en Italia porque no me acaban de dar confianza a los italianos. Esto no lo pongáis en el vídeo. Está todo grabado. Pase por Italia, ¿no? Está todo grabado. Está todo grabado. No lo subas. Habría que cortar. Sí, habrá que cortar algunas cosas. Eso hay que cortarlo. ¿Cómo? Lo que el Vaticano es una historia. Claro, es otro país. Te puedes meter en un jardín. Exacto. ¿También a Estados Unidos y Latinoamérica o todavía eso está pendiente? ¿Cómo? Si has ido a Estados Unidos y Latinoamérica, ¿o Sí. eso está pendiente? No, he estado en Estados Unidos, he expuesto en Chicago y tuve un premio en Nueva York, en Estados Unidos. Entonces allí, por ejemplo, son más abiertos, o sea, en Estados Unidos no tienen tan claro, hay mucha más gente y mucho más nivel en todos los aspectos, por lo que tuvo con los pocos años que tienen de vida. Han visto pasar muchas tendencias y todas las tendencias importantes que luego se han exportado a otros países han nacido en Nueva York, Estados Unidos. O sea, todo lo que es el expresionismo abstracto y todo esto, o sea, todas esas cosas nuevas son de allí. O sea, Polo, por ejemplo, y todas esas cosas, son muy americanas. Y todo el pop, o sea, Danny Warhol y todas esas cosas, todo el pop. Entonces, en Estados Unidos es muy abierto, ¿no? Es ideal en ese aspecto, porque allí puede triunfar cualquier artista haciendo su obra sin problemas. O sea, de hecho, yo lo poco que he hecho en Estados Unidos me ha sido bastante exitoso. O sea, tuve otra cosa eran las serigrafías, esas serigrafías que están allí en el carpetero. Hay dos serigrafías, también fue una cosa de Estados Unidos. O sea, vinieron desde Atlanta a hacer aquí entre Francia, Italia y España, Francia e Italia, seleccionar a unos artistas para hacer unas serigrafías, unas reproducciones de cerámica y tal. Entonces a mí me dijeron de España, o sea, representar a España con esas dos serigrafías. Que fue bastante importante en aquel momento para mí, por lo menos. Y se vendieron las serigrafías, se fueron para Atlanta y tal, que es donde se funcionaba y todo eso. O sea que sí, que en Estados Unidos es fácil con lo que hagas triunfar. Pero yo creo que en España, yo concretamente, por ejemplo, creo que he triunfado menos que en otros países, o sea, a nivel de gente, ¿no? De cosa masiva. Por supuesto que en Valencia mismo he vendido a mucha gente y tal, y les gusta aquí mismo, estamos en Valencia mismo, ¿no? Y hay bastante gente, ¿no? O sea, por ejemplo, o sea, pero Alemania es tu país. Alemania es el sitio perfecto para ti. sí. ¿Tú también lo sabes? Ah, lo que yo. No, en Alemania he comprobado claramente que es donde más interés tienen, ¿eh? Lo he visto en el Parlamento Europeo, por ejemplo, que es un sitio internacional donde había todos los países ahí tal, y los que, o sea, llegaba un momento en que los alemanes, o sea, al final se montó un club de fans. O sea, yo les decía, es que es un club de fans esto, o sea, venía una asesora de una eurodiputada, que era la que compraba, y venía una chiquita allí y me mira, es que todo en alemán y tal, o sea, me he dicho que quiere estos tres. O sea, venían de 3 en 3 a comprar. O sea, una cosa increíble, y así, varias veces. Entonces, es algo muy especial, muy especial. Y yo pues empecé a reflexionar a partir de ahí, y luego lo he visto por muchas cosas, ¿no? En Katawiki, por ejemplo, la máxima persona que ha comprado más lotes en Katawiki, que son 30 y tantos, 33 o así, es una chica, es una médico alemana. Una médico alemana de unos años y tal, que ya es la que más ha comprado en Katawiki. O sea, que por tanto, también está claro ahí. Pero bueno, también le siguen algunos españoles, pero bueno, como digo, siempre están los alemanes a la cabeza. He trabajado en Alemania,